Hola, hola mis queridos estudiantes del cuarto año básico, espero que se encuentren muy bien. Yo estoy muy contenta de compartir una nueva semana junto a ustedes y hoy día nos reunimos para hablar sobre el poema. Vamos a hacer una síntesis final, ¿cierto? Un resumen y además vamos a agregar un nuevo elemento gramatical a esto que ya habíamos aprendido, que son los adjetivos. ¿Ya? Bien. Uno de nuestros primeros objetivos es hacer una síntesis, ¿ya? O sea, vamos a hacer una mirada hacia el pasado sobre los poemas. Recordemos que algunas clases atrás nosotros comprendimos poemas de forma escrita, también aprendimos estrategias para elegir un título, reconocimos elementos de un poema, ¿cierto? Y además interpretamos el lenguaje figurado dentro de los poemas. ¿Se acuerdan que habíamos visto lo que era un refrán? ¿De qué manera nosotros utilizábamos refranes y de qué forma se presentaba el lenguaje figurado dentro de ellos? Bueno. Todo esto para comprender un poco el mundo extraño que tienen dentro de los poemas, ¿cierto? El lenguaje un poco complejo que tienen y de qué forma lo podíamos interpretar. Bueno, el día de hoy entonces vamos a aplicar a todo esto que habíamos aprendido, eh, le vamos a añadir el uso de los adjetivos calificativos, ¿ya? Y la expresión creativa de un poema de forma oral también. Esto quiere decir que vamos a aprender a declamar un poema. Bien, entonces, tal como les aseguré, ahora vamos a resumir mediante la práctica todo lo aprendido y para eso yo les traigo un texto, ¿ya? Bueno, quiero que lo miren atentamente primero. Bien, entonces, según lo que ustedes pueden observar, ¿qué tipo de texto creen que es? Bien, es un poema, ¿cierto? ¿Cómo nos dimos cuenta que era un poema? En primer lugar, porque sus frases son muy cortitas, ¿cierto? Y estas frases se llamaban versos, ¿ya? Bueno, como ya saben, lo primero que tenemos que hacer antes de comenzar a leer es deducir el tema del texto a través del título y además nos podemos guiar en las imágenes que lo acompañan si es que tiene, ¿ya? Porque no todos los textos tienen imágenes que acompañen, pero siempre podemos deducir a través del título. En esta ocasión podemos ver que el título se encuentra en la parte de abajo y no arriba como lo podemos encontrar habitualmente, pero también se puede dar. Lo importante es leer atentamente el título, que en este caso es A un naranjo y a un limonero. Si yo leo esto y además veo la imagen, podría deducir entonces de qué creen que se va a tratar el tema. Ya podría tratarse de un árbol, ¿cierto? Porque estamos viendo un árbol aquí. Y según el título, ¿qué tipo de árbol ustedes creen que es? ¿Será un árbol especial? Efectivamente, a un naranjo y a un limonero, o sea, un árbol frutal de naranjas y de limones. Por lo tanto, algo tiene que ver con esto. Más allá podríamos deducir qué es lo que va a ocurrir con este naranjo, ¿cierto? O este limonero, o de qué forma se van a referir respecto a ellos, porque puede ser de forma positiva o negativa. Descubrámoslo entonces. Bien, entonces dice, naranjo en maceta, qué triste es tu suerte, medrosas tiritan tus hojas menguadas. Naranjo en la corte, qué pena da verte tus naranjitas secas y arrugadas. Este es un poema de Antonio Machado que se llama, como les dije anteriormente, A un naranjo y a un limonero. Hay un vocabulario que es un poco complejo de entender, pero lo vamos a explicar pronto, ya lo vamos a explicar en las próximas diapositivas. Lo primero que yo quiero que ustedes vean antes de comprender bien el texto es recordar entonces los elementos aprendidos en clases anteriores. Entonces, recordemos que el poema es un texto que está escrito ¿en qué cosas estaba escrito el poema? En prosa, en verso. Muy bien, el poema es un texto escrito en versos, ¿cierto? Y los versos representan cada línea de que compone el poema. Y como ya sabemos contarlos, vamos a contar cuántos versos tiene este poema. Acompáñenme. Dice uno, dos, tres, cuatro versos. Excelente. Entonces, un verso es una línea del poema y este poema tiene cuatro versos. Ahora el verso era una unidad, era en una unidad una simple línea, pero cuando juntamos todas las líneas que conforman ¿qué conforman todas estas líneas? Conforman una estrofa, maravilloso. Entonces ahí ya tenemos dos elementos claves que habíamos visto del poema, ¿cierto? Y no olvidemos que nuestro poema contiene un título acorde al tema del que se va a hablar en el poema, ¿cierto? Y también tiene rimas.
que podían ser consonantes o asonantes y que eran para darle una mayor belleza o entonación a la persona que oía un poema o también lo podía leer. Bien, además de todo lo mencionado en nuestro poema, em, bueno, este lo narra un hablante lírico, ¿ya? ¿Y quién era el hablante lírico? El que brindaba toda la entonación y la emotividad ante la lectura o la declamación del poema. Recordemos que la declamación de un poema es cuando uno dice un poema en voz alta, cuando uno lo lee. Pero más allá de leerlo, el poema tiene algo súper especial porque no es como leer cualquier tipo de texto, no es como leer un cuento, una fábula o un periódico. En el poema nosotros tenemos que expresar toda la emotividad presente en el poema, por lo tanto tenemos que actuar, ¿cierto? Tenemos que mover todo, ocupar todo nuestro cuerpo, nuestra gestualidad, ¿cierto? Nuestros gestos, movimientos corporales, etc. Bueno, y por último, el motivo lírico era el tema central de nuestro poema. Recordemos que en este caso, como nos están hablando de un naranjo y un limonero, el motivo lírico de nuestro poema es el naranjo y el limonero, ¿cierto? Si nos hubiesen hablado de un gato, el motivo lírico hubiese sido un gato. Si nos hubiesen hablado de un auto, el motivo lírico hubiese sido un auto. Excelente, chicos. Ya es como el tema central, pero en el caso del poema se llama motivo lírico. Y el narrador, recuerden que en el poema se llamaba hablante lírico. ¿Ya? Excelente. En resumen, entonces, para finalizar ya de lleno con lo que es esta unidad de los poemas de nuestro género lírico, ¿cierto? Tenemos lo siguiente. El poema era un texto literario que buscaba expresar sentimientos y emociones. Recuerden que este mapa conceptual ya lo habíamos visto en clases anteriores y solamente lo estamos ocupando nuevamente para refrescar nuestra cabecita porque es muy bueno refrescarla en cada clase, ¿ya? Entonces, el poema buscaba expresar sentimientos y emociones a través de un hablante lírico, ¿cierto? Que vendría siendo como el narrador, ¿ya? Dentro del poema hay elementos llamados versos, estrofas y rimas que podían ser consonantes y asonantes, y también teníamos dentro del poema un lenguaje un poco complejo de entender, ¿cierto? Parecido a los refranes, que se llamaban figuras literarias. Y las figuras literarias que conocimos en las clases anteriores eran la comparación, que consistía en comparar un elemento con otro, ¿cierto? Sus virtudes o sus defectos, y la metáfora, que era muy parecida a la comparación, pero que no utilizaba conectores. Excelente. Dicho todo esto, entonces, pasamos a lo siguiente. Y antes de pasar al siguiente tema, es muy importante entonces repasar el poema que habíamos visto y analizar algunos aspectos en profundidad. Por ejemplo, el vocabulario desconocido. ¿Ya? Habíamos visto el poema anterior y habíamos visto algunas palabritas que no nos eran muy familiares, ¿cierto? Por ejemplo, dice naranjo en maceta, sabemos que la maceta es un macetero, es más familiar esta palabra. Qué triste es tu suerte. Medrosas tiritan tus hojas menguadas. Wow, profesora, ¿qué significa eso? Bueno, como yo les dije, es fundamental encontrar el vocabulario de cualquier texto, chicos. Cuando ustedes estén leyendo un texto y no entiendan lo que están leyendo, es súper importante dirigirnos a un diccionario, ¿cierto? Y si bien es algo tedioso, es algo que nos da un poquito de flojera hacer, es sumamente importante, porque si nos saltamos este paso, nuestra lectura en general no va a tener ningún sentido, no la vamos a entender, ¿ya? Y sería como perder el tiempo, básicamente. O sea, si vamos a leer un texto, no entendemos el significado de algunas palabras y no queremos buscar el significado de esas palabras, entonces va a ser tiempo perdido, chicos. Por eso es que este proceso yo les aconsejo que hagan una lectura previa, o sea, antes de buscar el vocabulario, vayan leyendo, subrayen todas las palabras que encuentran que son difíciles para poder buscarlas, o bien van leyendo el texto y a medida que lo van leyendo van inmediatamente buscando estas palabras complicadas, ¿ya? Bueno, yo hice este trabajo por ustedes en este caso, en esta ocasión, porque yo también me pregunté, ¿qué significará menguadas o medrosas? Bueno, en primer lugar, menguada significa insignificante, algo que tiene poco valor o que no importa demasiado, ¿ya? Y medrosa, por otro lado, significa que es miedosa, que tiene miedo a algo, que le teme a algo. Entonces, cuando nos están diciendo naranjo en maceta, nos están diciendo que hay un árbol en un macetero, ¿cierto? Qué triste es tu suerte. ¿Por qué creen ustedes que será triste la suerte de un naranjo en un macetero? A mí se me ocurre que tal vez porque no es su hábitat natural, ¿cierto? Tal vez por eso puede ser triste. Dice, medrosas tiritan tus hojas menguadas, o sea, que sus hojas tienen miedo. Dice, medrosas tiritan tus hojas.
¿ya? O sea, tus hojas tiritan con mucho miedo, ¿cierto? Insignificantes, menguadas e insignificantes, o sea, tus hojas que son insignificantes tiritan con mucho miedo. Eso es lo que nos están tratando de decir, ¿ya? Que el árbol tiene susto. Naranjo en la corte, qué pena de verte, con tus naranjitas secas y arrugadas. O sea, este pobre arbolito, si sacamos una buena conclusión, nos están diciendo que este pobre arbolito se estaba muriendo, ¿cierto? Y probablemente porque no estaba dentro de su hábitat natural. Ya, esa es la conclusión que yo saco, pero ustedes también pueden sacar muchas conclusiones. Recuerden que la lectura es todo un mundo y cada uno puede imaginar cosas diferentes y es totalmente válido. Bien. Ahora quiero que me ayuden a responder las siguientes preguntas respecto al texto, ¿ya? Lectura, o sea, preguntas de comprensión lectora. La primera pregunta es, ¿cómo son las hojas del naranjo? ¿Qué tengo que hacer para poder responder esta pregunta, chicos? Bien, hay dos formas. La primera es acordarme absolutamente de todos los aspectos de lo que yo leí, ¿ya? Pero a veces con la distracción o con la mala memoria puede que no nos acordemos. Entonces es súper importante devolvernos al texto, volver a mirarlo, ¿ya? Y si es necesario, volver a leerlo. Pero por eso es súper importante que ustedes vayan destacando y subrayando para que no sea necesario volver a leer todo el texto completo, sino que detenerme en aquellos aspectos que yo consideré que eran más importantes. Bien, entonces me están preguntando, ¿cómo son las hojas del naranjo? En primer lugar, yo tengo que devolverme al texto y me voy a ir a la primera parte donde yo lea la palabra hojas, ¿ya? Si yo me doy cuenta, dentro de este texto que era cortito, se refirieron solamente una vez a las hojas, ¿cierto? Aquí, en el segundo verso. Y en el segundo verso dijeron que las hojas eran menguadas y que tiritaban medrosas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo son las hojas? Son menguadas, insignificantes, ¿ya? Por lo tanto, sus hojas son menguadas. Excelente, ¿ya? ¿Cómo lo encontré? Porque me fui a la palabra clave, a la palabra que se relacionaba con esta pregunta y a partir de eso lo analicé, ¿cierto? Lo subrayé y pude llegar a una respuesta. La segunda pregunta dice, ¿cómo son sus naranjitas? ¿Cómo eran las naranjitas dentro de este texto? Vámonos a la palabra naranjitas, aquí tenemos una clave. Dice que las naranjitas eran secas y arrugadas, miren. Entonces yo destaco, ¿cierto? Para no volver a perderme e inmediatamente respondo que las naranjitas eran secas y arrugadas. Bien, chicos, en este caso nosotros nos devolvimos al texto y nos dimos cuenta que la respuesta era explícita, es decir, que encontramos la respuesta ahí mismo, ¿cierto? Estaba tal cual como me lo estaba pidiendo la respuesta. Pero también nos vamos a encontrar a veces con respuestas que van a ser un poco más difíciles de completar, ya que vamos a tener que pensar y sacar nuestras propias conclusiones porque no vamos a encontrar la respuesta propiamente tal dentro del texto, ¿ya? Bueno, aquí entonces, como yo les decía, es súper importante devolvernos al texto las veces que sean necesarias, ¿ya? Entonces, miren qué importante es lo que nosotros acabamos de descubrir. ¿Qué acabamos de descubrir? Que nosotros podemos ir detallando las cosas dentro de un texto. Le dimos detalles a las naranjitas, dijimos que eran secas y arrugadas, ¿cierto? Descubrimos cuál era el aspecto y también descubrimos cuáles eran las características de las hojas, que no solamente eran menguadas, sino que también tiritaban medrosas, ¿ya? Pero bueno, esto corresponde a un verbo y lo otro corresponde a adjetivos calificativos, lo que vamos a ver el día de hoy, entonces complementándolo con nuestros poemas. ¿Pero qué son los adjetivos calificativos entonces? Los adjetivos calificativos, chiquillos, tienen la función de señalar las características o cualidades del sustantivo, ¿ya? O de los sustantivos que acompañan. ¿Qué dijo profesora? Bueno, yo les voy a explicar, tranquilos. Los adjetivos se utilizan para describir, perdón, a un sustantivo, ¿ya? Y nos ayuda a caracterizar aquello de lo que estamos hablando, como en el siguiente ejemplo, ¿ya? En este ejemplo dice, el gato regalón duerme en el sofá. Yo acababa de decir que los adjetivos describían al sustantivo. Primero tengo que recordar que era un sustantivo, lo habíamos visto el año pasado, ¿cierto? El sustantivo puede ser un objeto, una persona o una cosa. Cualquier objeto, cualquier persona o cualquier cosa. Ahí ya entran dentro de distintas clasificaciones, porque recuerden que había muchos tipos de sustantivos. Los sustantivos propios, que eran los nombres, cuando llamábamos a las cosas, personas o animales por su nombre, ¿cierto? En vez de decirle el perro, le decíamos Bobby.
¿cierto? Eso es un sustantivo propio versus un sustantivo común que es simplemente llamar a la cosa, objeto o animal por lo que es, por su origen, ¿cierto? Como decirle al perro, perro simplemente, ¿ya? Pero al fin y al cabo un sustantivo es una persona, animal o cosa cualquiera, ¿ya? En este caso, en esta oración, el gato regalón duerme en el sofá. ¿Cuáles serían sustantivos? Bien, el gato es un sustantivo porque es una cosa. O sea, perdón, en este caso es un animal, ¿cierto? Estaba refiriendo que también podría haber sido un objeto o una persona, pero en este caso es un animal. ¿Tenemos algún otro sustantivo dentro de esta oración? ¿Regalón es un sustantivo? No, porque no es una cosa, ¿cierto? Es una característica. La característica del gato, ¿ya? Vamos a entrar luego en eso. Duerme es un sustantivo, perdón. Dormir no es un sustantivo porque no es ni una cosa, ni un animal, ni una persona. Es un hecho, una situación, ¿cierto? Una acción que hace una cosa, animal o persona. ¿Ya? Es la acción que está haciendo el gato. ¿Qué está haciendo el gato? Está durmiendo. Podría haber estado comiendo, saltando, jugando. Esas son acciones, ya no son sustantivos. En el sofá, ¿será un sustantivo sofá? Sí, porque es una cosa, ¿cierto? Entonces aquí tenemos dos sustantivos, pero nos vamos a enfocar en este sustantivo. Quiero que vean el sustantivo del gato, ¿ya? ¿Por qué está con color azul gato? Porque, como les dije anteriormente, es un sustantivo. ¿Y por qué está con color rojo la palabra de al lado? Porque esta palabra es una característica del gato. Y resulta que cuando nosotros atribuimos características a un animal, cosa o persona, o sea, a un sustantivo, esto se llama adjetivo, ¿ya? Como dice ahí, el adjetivo sirve para describir al sustantivo. ¿Qué estoy haciendo aquí? Estoy describiendo como regalón al sustantivo que es el gato. Estoy usando un adjetivo para un sustantivo. Y yo puedo usar distintos tipos de adjetivos calificativos para cualquier sustantivo. ¿Por qué le vamos a llamar calificativos? Porque califican al sustantivo, ¿cierto? Le dan un estatus, un orden, le atribuyen una característica específica, ¿ya? Bueno, entonces dice acá, el gato regalón duerme en el sofá. Gato sería el sustantivo y su característica o adjetivo sería regalón. Miren, ahí está el gatito regalón durmiendo en el sofá. ¿Se pueden dar cuenta? Entonces, los adjetivos concuerdan con el sustantivo al que acompañan. Es decir, van a tener siempre el mismo número y el mismo género, como ustedes pueden darse cuenta acá. En el ejemplo anterior, ambos tienen género masculino. Gato y regalón son palabras masculinas. Si yo hubiese dicho gata, ya no podría ser regalón, ¿cierto? Porque estamos mencionando un sustantivo femenino en gata y habríamos nombrado o un adjetivo masculino si hubiésemos dicho regalón. Por lo tanto, si nuestro sustantivo es femenino, nuestro adjetivo también tiene que ser femenino. Si yo hubiese dicho gata, tendría que haber sido regalona. Pero como es masculino, mi adjetivo también es masculino. Y otra cosa importante es el número. Singular o plural. Recuerden que singular es una sola cosa o una sola persona, un solo elemento. Y plural es más de uno. ¿Ya? En este caso, como estamos utilizando un sustantivo singular, nuestro adjetivo también tiene que ser singular. ¿Ya? Porque hubiese sonado extraño decir el gato regalones, ¿cierto? Entonces tenemos que ser congruentes con esto y tenemos que hacer que concuerde tanto el sustantivo como el adjetivo. ¿Que concuerden en qué? En número, singular o plural, y en género, masculino o femenino. Bien. Entonces, podríamos haber encontrado también otras características de este gatito, otros adjetivos, ¿ya? Tenemos un sustantivo y hay infinidades de adjetivos. Todo va a depender de qué es lo que quiera, cómo nos queramos referir nosotros al sustantivo, ¿cierto? O el texto, cómo se quiere referir el texto. Bueno, entonces podríamos haber dicho que el gato era peludo, el gato podría haber sido suave, podría haber sido tierno o también podría haber sido enojón. ¿Se les ocurren a ustedes más adjetivos para este sustantivo? Yo me imagino que sí, mucho, ¿cierto? Puede ser mañoso el gato, ¿cierto? ¿De qué otra cosa más se le ocurre? Blanco, ya, eso también es un adjetivo. Excelente.
El gato es blanco, el gato es suave, el gato es esponjoso, el gato es enojón, el gato es hábil, el gato es dormilón. Ya hay muchos tipos de adjetivos para describir a un sustantivo. ¿Cuál, si este no hubiese sido un gato, qué otro tipo de sustantivo podría haber sido? Cualquier cosa, un auto, un árbol, lo que sea. Y todos los sustantivos se pueden describir, o sea, a todos los sustantivos le podemos dar un adjetivo. Bien, chicos, entonces yo ahora los voy a dejar con la actividad final, ¿ya? Pero antes de la actividad final, quiero que me ayuden a resolver las siguientes actividades. En la primera actividad, quiero que me ayuden a subrayar los adjetivos calificativos que encuentren en este fragmento de poema. Un fragmento es un pedacito de poema. Entonces, en este pedacito de poema, ayúdenme, por favor, a buscar los adjetivos, ¿ya? Entonces dice, y había también un príncipe malo, una bruja hermosa y un pirata honrado. Dice ahí. ¿Cuáles serán los adjetivos calificativos? Primero, ¿qué tenemos que hacer? Identificar al sustantivo, ¿cierto? ¿Cuáles serán los sustantivos dentro de este texto? ¿Había será un sustantivo? No, no es ni una cosa, ni una persona, ni un animal. Recordemos, sustantivo puede ser persona, cosa o animal. País también puede ser un sustantivo, ¿ya? Un lugar. Príncipe, ¿será un sustantivo? Sí, cierto, es una persona. Ahí tenemos entonces un príncipe. ¿Y cómo era este príncipe? O sea, ¿cuál era el adjetivo del príncipe? Malo, excelente. Entonces, nuestro príncipe era malo. Ese es su adjetivo calificativo. Recordemos, el adjetivo siempre va a estar al lado del sustantivo. Lo primero que tengo que hacer es eh, descubrir cuál es el sustantivo para poder asignarle un adjetivo. El que nosotros queramos. Puede ser un adjetivo que hable bien de una persona, cosa, animal o lo que sea. O puede ser también un adjetivo que hable mal de esta persona. Entonces, en este caso, el príncipe era malo. Tenemos otro sustantivo, bruja. Muy bien, chicos. Este es un sustantivo, bruja. ¿Cómo era la bruja? Hermosa. Entonces, el adjetivo del sustantivo sería hermosa. El adjetivo hermosa y el sustantivo bruja. Y tenemos un último sustantivo. ¿Cuál será? Pirata. ¿Y cuál es el adjetivo para este sustantivo? Que era honrado. Excelente, chicos, lo hicieron maravilloso. Vamos entonces a otra actividad. Completa el siguiente fragmento con los adjetivos calificativos del recuadro. ¿Ya? Aquí tenemos 3 adjetivos calificativos: pelado, centenarios y clara. Recordemos, pelado, algo que no tiene pelo o que está descubierto, ¿cierto? Centenarios, que tiene cientos de años, ¿ya? Y clara puede ser un nombre de una persona, ¿ya? O también puede ser una característica de algo. ¿Ya? Por ejemplo, que no está oscuro, es todo lo contrario, está claro, ¿cierto? Que tiene luz, por ejemplo. Bien, dice, sobre el monte, completemos aquí, ¿qué será? ¿El monte pelado, el monte centenarios o el monte clara? Recordemos, hay que tener concordancia entre el número y el género del sustantivo con el adjetivo. Si yo pongo aquí monte con clara sobre el monte clara, ¿sonará bien? No, ¿cierto? Porque clara es femenino y monte es masculino. Por lo tanto, ya con eso podemos ir descartando y viendo que no corresponde. Sobre el monte centenarios, ¿corresponderá eso? No, ¿por qué no? Miren, porque monte es singular y centenario es centenarios, tiene una S al final, por lo tanto es plural. Y recuerden que cuando es singular, cuando es sustantivo singular, debe ir con un adjetivo singular. Por lo tanto, aquí tampoco corresponde. Sobre el monte pelado, ¿podrá ser el monte pelado? Sí, puede ser, excelente. ¿Por qué puede ser? Porque aquí tenemos entonces sustantivo singular y masculino, y también tenemos un adjetivo singular y masculino. Concuerdan en número y concuerdan en género. Excelente. Lo sacamos por conclusión. Luego tenemos agua. Entonces dice, sobre el monte pelado, un calvario. Agua, ¿qué será? ¿Agua pelado? No, ya lo utilizamos, ¿cierto? Agua centenarios. Agua es singular y es femenina y centenarios es plural y masculino. No concuerdan. Por lo tanto, tiene que ser agua clara. Maravilloso. Agua clara. ¿Ya? Porque ahí tenemos los dos, sustantivo y adjetivo femeninos y singulares. ¿Ya? Y por último, y olivos. Olivos, ¿con qué queda?
olivos centenarios, ¿cierto? Ahí tenemos sustantivo y adjetivo plurales y masculinos. Súper bien, chicos. Se dan cuenta que aquí descubrimos otra forma también de poder encontrar correctamente un adjetivo para un sustantivo, solamente haciéndolos concordar en número y género. Bien. Y pasamos al último ejercicio, ¿ya? Para que nos queden bien claritos los adjetivos calificativos. Aquí tenemos a un vaquero. Quiero que me digan, que piensen en algún adjetivo para este vaquero, ¿ya? Para este sustantivo. Recuerden, el vaquero es un sustantivo, ¿ya? Vamos a buscar adjetivos para este sustantivo. Yo digo que el vaquero es lindo. ¿Qué dicen ustedes? Ya, puede ser feo, puede ser alto, bajo, ya eso, todos esos son adjetivos, chicos, lo han hecho excelente. Bueno, yo aquí para el video atribuí 3 adjetivos. El primero puse que el vaquero era rudo, por esa parada que tiene, ¿cierto? Se ve rudo. El segundo, que era hábil, o sea, es inteligente o le cuesta poco resolver las cosas. Y el tercero, que es flaco, ¿cierto? Por supuesto, eso está a la vista. Ahí tenemos 3 adjetivos para este sustantivo. Que quede claro entonces, el sustantivo es puede ser una persona, un animal, una cosa o un país. Todo va a depender de si tiene nombre o no, pero va a seguir siendo un sustantivo igual. Y el adjetivo va a ser la característica que le voy a proporcionar a este sustantivo. Y la característica puede ser la que ustedes quieran. O sea, el adjetivo puede ser el que ustedes quieran, positivo o negativo. Ya, y pasemos entonces a lo último, pero no menos importante, la actividad final. Vamos a tener que hacer algo distinto para esta ocasión. ¿Qué vamos a hacer? Pongan mucha atención. Ahora ustedes se van a convertir en poetas, pero no van a tener que escribir un poema. No, no, no. Van a tener que declamar un poema. ¿Se acuerdan que el año pasado tuvieron que declamar uno? Excelente. La única diferencia es que ahora no lo van a ver todos sus compañeros, sino que lo voy a ver solo yo. Así que por favor no tengan vergüenza, chicos. Ya, solamente me lo envían al mail y lo voy a ver únicamente yo, en primer lugar, para aclararlo. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a memorizar este poema. Más que memorizarlo, primero van a tener que cumplir con ciertos requisitos, ya que es leer el poema, comprenderlo, analizarlo, ya, y todos los tips que yo les voy a dar a continuación. Entonces, para esto, primero van a pensar en la entonación que le van a dar al poema. ¿Cómo saber qué tono le voy a dar a este poema? Primero tengo que saber de qué se trata. Si es un poema triste, si es un poema feliz, si es un poema entusiasta. Segundo, ver si tiene signos de interrogación o de exclamación, porque cuando tienen signos de interrogación o exclamación ya cambia el tono, ¿cierto? Y también, ¿qué movimientos voy a hacer al declamar este poema? Nuevamente se repite lo mismo que yo dije anteriormente. Para poder saber qué movimientos o qué entonación le voy a dar a este poema, tengo que saber de qué se trata. ¿Ya? Lo primero que yo voy a hacer, chicos, recuerden que se pueden devolver, pueden poner pausa para que ustedes copien este poema en el cuaderno, ¿ya? Así que tranquilos, porque queda todo guardadito. Algunos consejos que yo les voy a dar para que usted declame correctamente este poema. Bueno, antes de declamar tienen que tener en cuenta qué es lo que yo voy a declamar. ¿Ya? Esto es opcional, si quieren lo responden o si no, no, pero es una buena orientación para comenzar. ¿Ya? Esto no me lo tienen que mandar, simplemente son preguntas para aclararse a ustedes mismos. ¿Ya? Entonces, para aclararme a mí mismo, tengo que saber qué voy a declamar. ¿Qué voy a declamar? Un poema, ¿cierto? ¿Para qué voy a declamar? ¿Ya? Para expresar sentimientos y emociones, etcétera. ¿Para qué cosa voy a declamar? ¿Frente a quién declamaré? Frente a la persona a la cual se van a presentar y esa persona soy yo, ¿cierto? Bueno, aquí van algunos consejos entonces. Lee el poema y sigue estos pasos. Primero, van a averiguar el significado de las palabras que ustedes no conozcan, como yo les dije anteriormente, porque es fundamental, es vital que ustedes sepan de qué están hablando, ¿ya? Y pueden buscarla con un adulto en un diccionario. Van a explicar el poema con sus propias palabras. Una vez que lo lean, pueden conversarlo con alguien que está en su casa, ¿cierto? La hermana, el hermano, papá, mamá, abuelita, etcétera. Díganle, mira, ¿sabes qué? Te quiero leer un poema y te quiero contar de qué se trata, ¿ya? O sea, usted lo explica con sus propias palabras, ¿ya? No de memoria. Después de que ya usted entendió, comprendió de qué se trata, vio todas las palabras que eran extrañas y usted ya sabe de qué se trata, va a empezar a repetir el poema varias veces hasta que lo pueda memorizar, ¿ya? Y es súper importante que te fijes si este poema tiene signos de interrogación y de exclamación. Los signos de interrogación son estos, los de pregunta, y los de interrogación son unos que parecen una I con un puntito encima o abajo, va dependiendo si van al principio o al final.
Y recordemos que los signos de exclamación nos permiten darle un tono diferente a nuestro poema, las de interrogación igual. Cuando hago signo de interrogación, estoy preguntando, ¿frente a quién declamaré? ¿Ya? Cuando yo me encuentro con este tipo de signos, cambio mi tono. Y cuando me encuentro con signo de exclamación, lo mismo, cambio mi tono. Pero no para preguntar, sino que para hablar un poco más fuerte. ¿Ya? Como si estuviera sorprendido, estuviera asustado, etc. Segundo consejo entonces, después de que ya empiecen a memorizar, van a leerlo en voz alta, van a usarle el tono adecuado, ¿ya? En las preguntas y exclamaciones, como habíamos dicho, van a enfatizar los momentos claves del poema, o sea, los momentos más importantes. Van a utilizar gestos acorde a lo que dice el poema, ¿ya? O sea, si estamos declamando un poema de un pirata, vamos a hacer movimientos de un pirata, por ejemplo. Vamos a respetar los signos de puntuación. Vamos a mantener una postura adecuada, ya, paraditos, ¿cierto? No así echados ni acostados en la pared, porque si no se va a ver muy fome. Van a hablar fuerte y claro para que yo pueda entender lo que ustedes están diciendo. Entonces, chicos, para recitar un poema es muy importante, como les decía, marcar la entonación respecto a lo que quieren decir. La entonación es la melodía que ustedes van a utilizar en este enunciado y me va a permitir saber si están haciendo una pregunta o si están exclamando algo, haciendo un mandato, ¿ya? Por eso, al declamar un poema, por ejemplo, hay que fijarse bien en los signos de interrogación y exclamación porque estos nos indican si estamos haciendo una pregunta o estamos haciendo una exclamación. Chicos, espero que les haya quedado claro toda la unidad que vimos respecto al poema, ¿cierto? Lo demás ya es pura práctica, a medida que vayamos leyendo más poemas nos vamos a ir familiarizando, que les haya quedado también claro lo que eran los adjetivos y la actividad final. Recuerden que si tienen alguna duda o consulta me pueden escribir al correo que está aquí, ¿cierto? Que es prof.carolinarrojav@gmail.com si tienen dudas o también si me van a enviar el video, me lo envían a este correo, ¿ya? Si tienen algún tipo de problema con enviármelo al correo, lo pueden hacer a través del WhatsApp de la profesora jefe que me los haga llegar a mí, no tengo ningún problema, ¿ya? Que estén muy bien, recuerden que esta actividad es solamente grabarse declamando el poema y nada más, ¿ya? Y que estén excelentes chicos, nos vemos en una próxima clase, hasta luego.